Hola, esta es la tercera vez que intento grabarte este audio, maldita sea. Bienvenidos, bombonis, a esta explicación sobre este video que está viendo aquí. Lo que pasa es que grabé este video, esta es la tercera vez que explico esto. Um, Lo siento. Te estoy explicando que estoy tratando de ver si hay una entrada o no en esta parte de arriba del mapa a la derecha, justo donde está el cursor, porque vi un video donde se supone que ahí hay una entrada. Y donde se supone en ese video que tengo que ir hacia los túneles de aquí, como para, o sea, la casa esta que tiene como un túnel, ahí tengo que ir para salir, supuestamente, y más bien iniciar el capítulo 2 porque llevamos como 500 años en el capítulo 1. Bueno, lo que te estoy explicando aquí es que vamos a ir a explorar para ver si sí encuentro la puerta esa o no, porque pues se me hacía más fácil como que ir hacia esa puerta, porque lo más probable es que ahí estaba lo que necesitábamos para abrir, porque yo no sentía que tuviera ya todavía la llave que necesitábamos para los túneles. Me encontré ese disque santuario, está ahí tirado, iba para el lado equivocado porque estaba yendo hacia donde estaban los chanchitos y al final ya me regresé para buscar el puente. Ahora sí, ya ando buscando el puente y todo eso. Eh, y bueno, aquí te abrí el mapa para ver dónde estaba porque me perdí y ya después sí encontré el puente y lo único más bien es que me fui sin nada, así como entré. Lo último que teníamos en el video pasado ni me acordaba, ya tengo ratito sin jugar porque pues no les había grabado nada y no traía nada, no traía para curarme, no traía nada para aventarle a los cabezapalo que me salieran o los otros que abren la boca, o incluso a los lobos, no traían nada para defenderme bien, sin morir. Y lo único que me encontré aquí en los bosques antiguos fue esta casa arruinada, en ruinas, y esta como es una estatua, quiero creer yo. Y pues nada, no hay nada básicamente, no hay cosas para agarrar, está esta casita aquí nada más y ya, y más nada. Y se supone que justo como en esa curvita estaba la puerta, digamos que aquí en esta curvita no hay nada. No hay nada y dije yo, pues, ¿por qué? Lo más probable es que me falte hacer cosas. O encontrar cosas o lo que sea y pues no había nada, busqué abajo, luego me fui para arriba y lo único que encontré arriba fue la muerte, porque te digo que no traía nada ni para defenderme ni para curarme, entonces me topé con uno de los lobos estos más chonchos que son estos y por alguna razón mi trincherete no me dio para defenderme. Hasta que ahí, ya como que cargó, pero me mató, no pude defenderme nada. Y pues ya de aquí te voy a brincar el video hacia donde voy a los túneles. Porque ya ahí ya no hay nada. Entonces, andar arriba sin tener con qué curarme y sin tener con qué defenderme, pues decidí mejor no hacerlo. De aquí, ya que estaba de este lado para ir hacia donde los túneles, porque dije, bueno, me encontré otra llave, en la casa, en una de las casas que está por ahí por mi otra casa, o sea, por mi segundo refugio, porque el primer refugio es este en el que aparecemos abajo justo de esto de donde los túneles y el otro es a la derecha y el otro es en los bosques antiguos. Bueno, en el segundo refugio por ahí hay una casita, ahí me encontré una llave y dije, bueno, vamos a ver si alguna de las llaves que ya tenía o si esta nueva llave me sirve para abrir la puerta. Dije, lo dudo, pero pues vamos, pero igual me vine aquí sin una antorcha extra porque traía una, pero le quedaba muy poquito. Entonces, ya para cuando llegué al final, a donde la puerta, yo ya no tenía antorcha. Ahí me encontré esto que como que abría,
se palpitaba, no sé, como si fuera una boca, no sé, estaba muy feo. Y ya pues llegué y ahí estoy callando a la Alexa. Y ya llegué ahora hacia la puerta y no me daba opciones de abrirla, evidentemente, porque no tengo cómo abrirla. Nada más me daba la opción de mirar el pomo, decía que estaba muy sucio, me daba la opción de mirar por el hoyito y se veía esa luz. Y me daba la opción como de escuchar y decía ahí que se escuchaba como, pues, como que alguien, ¿no? Y dije, pues bueno, vámonos. Recogí las setas y en lo que las recogí se me fue la luz. Y yo, ¿qué? No llevaba nada con qué ver, no llevaba linterna, no llevaba antorcha, no traía ni cómo hacer una antorcha. Ahí, nada más como que pegándome a la orilla de abajo, dije, pues así tengo que salir y me pegué a la orilla y ya pues ahí encontré el camino de salida y pues no se ve. Creo que hay una partecita en donde se alcanza a ver poquito, pero había uno de estos de los que abren la boca y dije, no, vámonos de aquí. Me salí, corrí y dije, pues bueno, ni allá ni acá. Entonces no había puerta allá, puerta salida allá. Y no hay cómo salir ni cómo abrir la puerta esta de los túneles. Um, Después, voy a tener que explorar y aquí lo que dije, pues me voy a quedar en la casita esta de abajo y voy a tratar de explorar en este día como esta partecita de acá, a ver si me encuentro algo diferente. Básicamente, eso fue lo que dije y eso fue lo que hice. Me fui para abajo, como abajo a la orilla y dije, bueno, a ver si hay algo diferente o a ver si hay algo que yo no haya visto de primero porque la verdad es que no exploré mucho. Me encontré el cuerpo nada más tenía un trapo. Dije, me iré para arriba. Al final dije, no, mejor me voy para abajo. Y exploré la parte de abajo. Y pues en realidad no estaba viendo nada. No había como que nada. Y ahí me envenené. Hasta que me encontré con este cabezapalo. Y así como, ¿te acuerdas en el anterior video? En la casa de uno de los aldeanos que se estaba así como retorciendo, se empezó a escuchar como una música bien fuerte y que me aturdía, que te dije, creo que tú no lo escuchabas tan fuerte, pero yo sí. Igual se escuchó ahí, justo en ese pedazo, pero si nos salíamos ya no se escuchaba nada. Le pegué y me sorprendió que corriera en lugar de regresarme el golpe y lo seguí para matarlo, pero no lo alcancé, porque se me acababa como esto de lo de correr. Y traté de alcanzarlo, lo seguí hasta el confín del mundo y nada más no. Lo seguí, no lo alcancé nunca y dije, bueno, me regreso a ver qué había ahí, a ver si había algo o si veo algo que me dé como respuesta a poder brincar al capítulo 2 porque ya llevamos aquí 18 días en este capítulo y lo que hice fue como ponerme en los circulitos, como porque me ponía así sin darle la luz y se alcanzaban a ver cosas diferentes y no me di cuenta de la luz esta brillante hasta después. Fue que la miré y dije, ay, mira, hay una como la que nos encontramos justo en esa casa de ese aldeano que también se hacía la música fuerte. Ahí escuchaba un cabezapalo, pero dije, ¿de dónde? ¿Dónde va a venir a atacarme? Y ya me bajé poquito y lo alcancé a ver. Pero igual corrió, o sea, yo creí que me iba a atacar, pero no, lo que estaba haciendo era huir de mí. Y traté como de seguirlo, dije, bueno, pues a ver si lo alcanzo y a ver qué hay, pero no. Alcancé a ver ese muerto, me regresé, le quité las cosas, me encontré esa caja, la quise abrir con mi ganzúa, porque pues traía 2 ganzúas, no me daba la opción y dije, ¿qué está pasando? Y estuve un ratito, aquí parece que no es tanto tiempo, pero estuve un ratito porque lo tengo en por 2, no parece, pero sí estuve intentando y nomás no me daba. Y ya hasta después, fue que me dio ahora sí la opción de la ganzúa. Y pues ya la abrí. Y había ahí, como, digamos que materiales básicos que sí te sirven para muchas cosas. Creo que había gasolina, había, ¿qué más había? A ver, se alcanza a ver, sí, gasolina, una pila, cerillos y una bengala. Y pues lo que hice fue echar la gasolina a nuestro generador porque ahí vamos a dormir. Entonces pues se le eché toda para también tener espacio y agarrar lo que me quedó. Y de ahí lo que hice fue, como pues no me cabían, dije, bueno, si me voy a quedar aquí, pues echo las cosas ahí mientras voy y exploro más porque probablemente me encuentre más cosas. Y lo que hice fue en uno de los armarios, que es en el que está en este hoyito,
que pues yo ahí lo ponía para que no se metiera nadie. Ahí guardé las cosas, fui por las que me hacían falta y ya de ahí seguí explorando. Que me hacen falta nada más como los cerillos y la bengala. Y ya de ahí fui para abajo, dije, bueno, todavía es de día, todavía alcanzo a explorar más, ya me bajé. Regresé más o menos por el lado donde estaba el cabezapalo y me encontré como camino oscuro que no había visto yo antes. Oscuro, no sé cómo le digan ustedes. Y entré y era como una casa comida por un árbol, haz de cuenta. Y me encontré más cositas, quité el armario y me di cuenta que estaba ahí el generador y dije, pues le voy a echar gasolina o a ver si prende. Y pues resulta que tenía poquita gasolina y dio el prender y se veían ahí los cuerpos estos. Pero pues se apagó. Y le eché más gasolina. Dije, pues a ver si vuelve a prender o a ver qué. Pero pues no, ya no prendió, nada más le eché la gasolina y dije, bueno, ya, prendí la otra lámpara, así lo dejé para ver si alcanzaba a ver algún espacio donde yo pudiera llegar ahí, donde estaban ellos, pero no se veía nada. Y dije, me voy a salir a ver si por fuera hay otro espacio por donde yo pueda entrar. Y justo cuando estaba saliendo había un lobo y ay no, me asustó y me fui corriendo. Y ya de ahí como que seguí el caminito y pues termina como ahí, pero ya no hay nada, no hay tampoco por dónde entrar ahí. Y dije, bueno, pues no, pues ya hay que regresarnos a la casa, porque pues se va a hacer también de noche y si no voy a fallecer una vez más. Y pues me regresé y lo que hice fue acomodar las cosas, acomodar la casa, ver si me podía hacer unas trampas, pero no podía porque no tenía esta chatarra. Entonces, pues básicamente nada más ahí vas a ver que prendo la luz, me meto y acomodé las lámparas que hay. Bueno, ahí me curé con el pozo y ya de ahí, fui cerrando todo, fui acomodando todo para que nadie entrara y me llevé las lámparas al cuartito de abajo. Bueno, y agarré las cosas que me cupieran y ya fue cuando fui hacia abajo. Y lo único que hice fue pues pasar la noche. Que te voy a spoilear, no me mataron esta vez. Y, una cosa que no me acuerdo ni en qué momento la hice, pero fue de cuando llegué acá. Hice una pistola. Ya tengo una pistola. Y pues ya me encontré los cargadores que estaban allá en la casa donde también me encontré la llave. Me encontré unos cargadores, unos cartuchos, o algo así se llaman. Y sí me funcionan con la pistola. Entonces, pues me gasté ya una bala. Ahí vas a alcanzar a ver ahorita que suceda lo de la noche. Me gasté una bala porque la usé así nomás, pues se me disparó mi arma, haz de cuenta. Y pues nada, pasé la noche, no me mataron. Escuché que entraron a mi casa, pero nadie me mató. No entraron al cuartito. Lo que hice fue poner las lámparas justo en la puerta para que como que bloquearan la entrada, básicamente, para que les costara entrar. Y pues ya, eso fue lo único que hice. Y pues no encontré llaves para abrir esta puerta del túnel. Y tampoco encontré la entrada esta que da. Es que no es una puerta literal en el bosque antiguo, en donde fui primero. Es más bien como un espacio abierto, como ya ves que para ir a la aldea, hay como un espacio y das como ese brinco, digamos, del mapa a la aldea. Bueno, es algo parecido, pero creo que todavía me falta hacer algo o encontrar algo o no sé, como para que me abra ese espacio o una cosa así. Y pues nada, no encontré nada. Entonces les estoy explicando también ahí en el video. Les expliqué y ya lo expliqué 3 veces, pero no he podido grabar el audio bien, que se escuche bien, porque todas las aplicaciones de grabación me estaban agarrando el micrófono equivocado. Entonces, haz de cuenta que te digo ahí
que yo creo que voy a explorar fuera de cámara. O sea, básicamente no voy a grabar mientras explore hasta que encuentre algo que valga la pena enseñarte y como decirte, mira, esto es lo que teníamos que encontrar para pasar al capítulo 2, básicamente. Cuando me encuentre cosas importantes te las voy a grabar, y ya que tenga como que para dar el salto al capítulo 2 ya te subo un nuevo capítulo, porque no te quiero estar subiendo así nada más por subir sin encontrar nada, básicamente. Así como este video, no te quiero subir más videos así como este, donde explore y no pase nada y no haya nada y otra vez llegamos en el capítulo 1. Quiero ya dar ese brinco al capítulo 2. Entonces, pues no te voy a subir video hasta que encuentre algo, ¿ok? Nada más te lo voy a avisando. Y de lo otro, de por qué no había estado subiendo videos, te lo voy a contar en mi otro canal. Te voy a subir el video el lunes. Estoy como Nina Diaries, no sé cómo se diga. Se supone que está en inglés, como diario básicamente, pero en inglés. Y te voy a subir la próxima semana también para este canal un video de Minecraft y uno de Stardew Valley. El de Minecraft es de la actualización del modpack de Cursed Walking, y el de Stardew Valley es de unos mods que son varios mods que hacen el complemento de uno solo, por así decirlo. Y pues ahí te lo digo, te lo explico. Y pues nada, nos vemos la próxima semana, nos vemos el próximo video. Te quiero mucho. Dale like, suscríbete y compártelo con tus amiguitos.